Aquella mañana fría en la hacienda Esperanza, el viento apenas movía las hojas de los guamúchiles y el cielo gris parecía un reflejo de los días interminables de don Antonio Méndez. Las gotas caían pesadas sobre el tejado viejo, trayendo consigo memorias de otros tiempos, tiempos en que los domingos estaban llenos de risas y el aroma de pan de dulce hecho por Lucía, su esposa. Pero ese aroma hace años que no recorría los pasillos, y la casa, tan grande y próspera, solo guardaba el eco de la soledad. ¿Alguna vez has sentido que hasta el silencio quiere decirte algo, pero no sabes qué? Antonio había levantado aquella hacienda con esfuerzo desde joven, trabajando la tierra hasta que sus manos se volvieron cuero y sus sueños realidad. Pero desde que perdió a Lucía y a su pequeño Pedrito, el hombre más rico de la región, no tenía para quién luchar. Su fortuna, el ganado y hasta los caballos premiados ya no le daban sentido a sus días. La hacienda parecía dormida, o quizás esperando despertar con algo nuevo. Ese amanecer, Antonio seguía la misma rutina: calentar el café casi frío, mirar por la ventana, ignorar la mesa grande preparada para una familia que ya no existía. Entonces, un movimiento en la cerca lo hizo fruncir el ceño. No era común ver gente merodeando. Salió, envolviéndose en su suéter tejido por Lucía años atrás, y se acercó despacio. Fue entonces cuando lo vio. Un niño delgadito, de unos 8 años, con ropa rota y pies descalzos, trataba de pasar por debajo del alambre de púas. Su cabello negro estaba lleno de polvo, y sus ojos, grandes, color café con miel, brillaban de miedo y hambre. Antonio sintió que el tiempo se detenía, porque ese rostro, ese gesto de inclinar la cabeza cuando se sabía en problemas, era exactamente el de Pedrito antes de morir. Chamaco, ¿qué buscas por acá?, preguntó Antonio en voz firme, pero temblando por dentro. El niño se quedó inmóvil. Perdón, señor. Solo quería agarrar unos nísperos. La voz era pequeña pero valiente. Antonio se dejó llevar por un impulso que ni él mismo entendía. No tienes que robar, hijo. Ven, entra y come un poco. Gabriel, así supo luego que se llamaba, dudó. Pero el hambre era más fuerte que el miedo. Antonio lo llevó a la cocina. Le sirvió pan de dulce y leche calientita de las vacas que aún pastaban tranquilamente. Gabriel comía rápido, igual que Pedrito cuando regresaba de jugar, como si ese desayuno fuera una bendición caída del cielo. Antonio lo miraba intrigado. ¿De dónde vienes, hijo? Gabriel habló poco, pero sus palabras pesaban. Vivo con mi abuelita allá por el arroyo, pero ella está enferma y mi mamá se fue a buscar trabajo a la ciudad. Yo cuido los animales cuando puedo, pero algunos días no hay nada que comer. Así, entre mordidas y silencios, la historia del niño fue saliendo como el sol entre las nubes. ¿Y tú, dejarías entrar a un desconocido en tu casa si te recordara todo lo que has perdido? Después de comer, Antonio quiso mostrarle a Gabriel el establo y, sobre todo, a don Sebas, su caballo más temperamental, famoso en el pueblo por ser bravo y desconfiado. Nadie podía acercarse a ese animal sin ganarse un susto, y Antonio llevaba años sin domarlo. Gabriel se acercó despacito, susurrando cosas que solo los animales parecen entender, y don Sebas bajó la cabeza. Dejó que el niño lo acariciara. Incluso lamió la palma de su mano, gesto que nunca había hecho antes. ¿Qué le dijiste?, preguntó Antonio impresionado. Gabriel sonrió, aunque tímidamente. No sé, señor. Cuando era más pequeño, mi papá me enseñó a no tenerles miedo. Ese momento fue como un espejo para Antonio. Recordaba a Pedrito acercándose a las mulas, a las cabras, siempre con esa confianza que parecía magia. Antonio sintió que hacía mucho no sonreía de verdad, pero el niño delante de él lo hacía recordar algo más que dolor. Lo hacía recordar esperanza. Pero entonces sucedió algo que cambiaría el rumbo de esos días. El cielo comenzó a nublarse y una lluvia intensa empezó a golpear la tierra. Gabriel se sobresaltó. Mi abuelita está sola. Su casa es de lámina y madera, se moja todo. Sin pensarlo 2 veces, Antonio lo acompañó hasta el arroyo, donde vio la cabaña, pequeña, desvencijada, apenas resistiendo el embate del agua. Adentro, doña Zulma tosía débilmente. Era una anciana de mirada severa, piel arrugada y manos que aún olían a hierbas y remedios.
Había sido la curandera y partera del pueblo, pero la vida la dejó al margen. Solo Gabriel la acompañaba día tras día, cuidando que no le faltara agua, y le calentaba la comida con lo poco que había. Antonio, de alguna manera, sintió que no podía abandonarlos. «Buenas tardes, señora. Traje a Gabriel y un poco de pan», dijo Antonio, medio incómodo. Doña Zulma lo miró con recelo. «No necesito limosnas, patrón. Mi nieto sabe buscar lo que necesitamos». «No es limosna, es que Gabriel tiene talento con los caballos. Me gustaría ofrecerle trabajo en la hacienda. Así pueden comer mejor. Y usted podría descansar». La mujer vaciló, pero al ver los ojos de Antonio, percibió algo distinto a la caridad. «¿Y usted qué gana?», preguntó, directa. Antonio tragó saliva, buscando la verdad detrás de sus palabras. «Gano compañía, señora. Y tal vez una razón más para levantarme cada día». La lluvia se hizo más fuerte, golpeando el tejado como si quisiera arrancar secretos del corazón de cada uno. Doña Zulma aceptó el pan y dejó que Gabriel se fuera con Antonio, prometiendo volver al día siguiente. Pero ambos sabían que su casa no aguantaría otra tormenta. Esa noche, Antonio preparó mantas extras, puso a calentar frijoles y se sentó con Gabriel a escuchar historias de animales, de sueños vagos y de una vida que, aunque dura, nunca había perdido la fe. En algún momento, Antonio se atrevió a preguntar: «¿Por qué no vas a la escuela, Gabriel?». El niño bajó la cabeza, apenado. «No sé leer, señor. Me cuesta mucho. Las letras se me mueven. Por eso mi mamá me dejó aquí. Dice que yo soy diferente». Antonio reconoció la dislexia, el mismo reto que su hijo Pedrito había enfrentado. De pronto, todo hacía sentido. Dios, o el destino, o la vida, estaba poniendo frente a él otra oportunidad de ser padre, de hacer lo que un día no pudo. ¿Y tú? ¿Le darías otra oportunidad a tu corazón, aunque le temiera a sufrir de nuevo? Esa noche, el señor Méndez rezó una oración olvidada, pidiendo fortaleza para no fallar esta vez. El viento en las cortinas parecía responderle, trayendo consigo los murmullos de Lucía y Pedrito, sus amores perdidos, que ahora parecían apoyarlo desde algún lugar del cielo. La hacienda Esperanza ya no se sentía tan vacía. Gabriel dormía profundamente en una cama que hace años esperaba compañía. Antonio sentía que algo nuevo estaba a punto de comenzar, pero lo que nadie imaginaba era que la llegada de Gabriel traería consigo tormentas, milagros y preguntas que Antonio hace años no se atrevía a hacerse. ¿De verdad la vida puede darnos una segunda familia cuando menos lo esperamos? El amanecer siguiente trajo consigo el olor a tierra mojada y una brisa fría, pero en la hacienda Esperanza algo había cambiado. El eco de los pasos de Gabriel por los corredores, el tintinear de unos trastos en la cocina y la risa, casi tímida, del niño, llenaron las habitaciones vacías de una calidez que Antonio creía perdida para siempre. ¿Te imaginas lo que es volver a escuchar una risa infantil en una casa que solo conocía el silencio? No fue fácil al principio. Gabriel, acostumbrado a luchar por cada pedazo de pan, era tímido y reservado. Recorría la hacienda con respeto, como quien camina en un museo sagrado. Antonio notó cómo el niño observaba cada foto sobre la cómoda, cada retrato amarillo de una familia que ya no estaba. Pero la compasión no se manifiesta solo en palabras. A veces aparece en gestos cotidianos, en la manera de preparar el desayuno o de cubrir a alguien con una manta en la madrugada. Ese día, Antonio llevó a Gabriel a los establos para alimentar a los animales. Los caballos, las vacas y hasta la perra Luna, arrecia y desconfiada desde la muerte de Pedrito, aceptaron la compañía del niño como si lo hubieran estado esperando. Gabriel parecía tener una conexión secreta con los animales. Nada lo asustaba, ni los becerros recién nacidos, ni los gallos más tercos. Antonio lo observaba y, por primera vez en años, su corazón vibraba con orgullo. Pero aquí es donde las cosas se complican. A media mañana, una camioneta polvorienta se detuvo en el camino de entrada. Era la señora Beatriz, una de las antiguas amigas de Lucía, la difunta esposa de Antonio. Venía a traer pan de nata y, de paso, a curiosear. Al ver a Gabriel removiendo los comederos como cualquier hijo de patrón, arqueó una ceja. «¿Y ese niño, Antonio?
¿Desde cuándo te volvieron las ganas de criar chamacos? La pregunta dolió más de lo que Antonio admitía. Me ayuda con los animales. Es nieto de doña Zulma, ya sabe, la curandera, respondió con voz baja. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento. Los vecinos empezaron a murmurar. Antonio cuidando a un huérfano. ¿No bastaba con su propia desgracia? Algunos sintieron lástima, otros celos, y unos cuantos, simple curiosidad maliciosa. Pero a Antonio ya no le importaba el qué dirán. Había algo en Gabriel que lo arrastraba de vuelta a la vida. Por la tarde, la tormenta de la noche anterior había dejado la cabaña de doña Zulma a punto del colapso. El techo tenía goteras por todas partes. La madera estaba henchida y apestaba a humedad. Antonio no pudo soportar esa imagen. Preparó un burro, cargó mantas, víveres y hasta una radio vieja para hacerle compañía a la anciana. «Mi casa también es suya, doña Zulma», dijo, abriendo la puerta del comedor. La curandera, terca y orgullosa, luchó con todas sus fuerzas por rechazar la ayuda, pero el frío y la enfermedad la vencieron. Aquella noche, ella y Gabriel durmieron bajo el mismo techo que Antonio, en la cama donde antes Lucía bordaba sueños y cantaba canciones de cuna. Pero aquí es donde empieza el verdadero conflicto. Los comentarios del pueblo se intensificaron. Decían que Antonio solo buscaba limpiar su conciencia. Otros aseguraban que pretendía heredar la poca tierra que doña Zulma tenía. Algunos, incluso, sospecharon que había interés romántico en la enferma curandera. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Dejarías que el que dirán te robara la oportunidad de rehacer tu vida? Una semana después, durante el desayuno, Antonio se percató de un detalle devastador. Gabriel no conocía las letras. Le costaba trabajo distinguir palabras. A veces mezclaba las letras, otras quería desaparecer. Al principio pensó que era falta de estudio, pero pronto reconoció los mismos gestos inseguros y la frustración de Pedrito, su propio hijo, cuando intentaba leer. Esa noche, sentado al calor del fogón, Antonio colocó un viejo libro frente a Gabriel. El niño se quedó mirando las letras, tembloroso. En la escuela me decían que soy tonto, señor. Nadie quiere jugar conmigo porque me equivoco. Antonio sintió como si le arrancaran la piel del pecho. Recordó los llantos de Pedrito y su promesa rota de protegerlo siempre. Esta vez no dejaría que el miedo ganara. Nadie aquí es tonto, Gabriel. A veces, el corazón va más rápido que la cabeza. Si quieres, yo te enseño a tu ritmo, como le enseñaba a mi hijo. Esa noche, los tres, Gabriel, doña Zulma y Antonio, se sentaron juntos bajo el farol de la cocina, hablando de palabras, de historias, de las cosas que asustan y de las que hacen soñar. La vida en la hacienda empezó a cambiar. La rutina se llenó de risas, de errores y de nuevos intentos. La esperanza, que creían perdida, se instaló otra vez entre sus muros. Pero el destino, como la vida misma, nunca da tregua por mucho tiempo. Un día, mientras recorrían el pueblo para comprar semillas, Antonio decidió llevar a Gabriel y a doña Zulma a la feria patronal del pueblo. Era la primera vez que Gabriel se codeaba con otros niños sin sentir miedo ni vergüenza. Comieron elotes asados, rompieron piñatas y bailaron danzón bajo las luces de colores. A algunos les alegró ver a Antonio acompañado. Otros cuchichearon en las esquinas. Pero esa noche, cuando Antonio le tomó la mano a Gabriel para cruzar la plaza, sintió el peso de la vida transformarse en ternura. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. El doctor Eugenio, rival de doña Zulma y enemigo de las supersticiones, denunció la presencia de Gabriel en la hacienda ante los servicios sociales. Acusó a Antonio de explotar al niño y a doña Zulma de negligencia. Pronto, una trabajadora social llegó a la hacienda para investigar. ¿Es usted familia de Gabriel?, preguntó, seria. La pregunta cayó como un balde de agua helada en la mesa del desayuno. No de sangre, pero de corazón, sí, respondió Antonio, apretando la mano del niño. La trabajadora social inspeccionó la casa, los establos, hasta los cuadernos en que Gabriel empezaba a escribir su nombre. Al final del día, sonriendo, le dijo a Antonio: «El niño está bien cuidado. No veo razón para separarlo de ustedes. Sigan así». Esa noche, la hacienda celebró con pan de dulce, chocolate caliente y música.
Por primera vez, Gabriel se sintió parte de una familia. Pero la salud de doña Zulma comenzó a empeorar. Las pastillas no hacían mucho. Una noche, llamó a Antonio al pie de su cama. «Patrón, si algo me llega a pasar, no deje solo a mi Gabriel. Él fue mi luz y ahora puede ser la suya». Antonio, con los ojos llenos de lágrimas, prometió: «Nunca más estarás solo. Se lo juro por Lucía y Pedrito. Tú también has hecho una promesa que te cambió la vida». El último amanecer de ese invierno, con doña Zulma ya en cama, Antonio llevó a Gabriel al abogado del pueblo. Quería formalizar lo que su corazón ya sabía, que ese niño era su hijo en todo, menos en el apellido. El abogado le sonrió. La sangre crea lazos, pero el cariño los convierte en familia. Así, la Hacienda Esperanza, por fin, volvió a tener lo más valioso de este mundo: vida, amor y un futuro compartido. Y lo que pasó después será el clímax que cambiará el destino de todos para siempre. El invierno fue cediendo poco a poco ante la luz dorada de la primavera. En la Hacienda Esperanza, los días empezaron a sentirse más tibios. Los muros, antes mudos, ahora resonaban con el bullicio de Gabriel aprendiendo a leer y con afanosos intentos de doña Zulma por mantenerse útil, mezclando remedios caseros y contando historias del pueblo en voz baja. ¿Has sentido alguna vez en tu pecho la esperanza de un renacer, aunque el pasado siga pesando? La rutina se transformó. Antonio, Gabriel y Zulma desayunaban juntos frente a la ventana donde Lucía siempre veía salir el sol. Las tardes eran de paseo por los corrales. Gabriel acariciando a don Sebas, Antonio enseñándole las letras y las cuentas, Zulma corrigiendo recetas de limpias mientras movía el café con cucharas viejas. Los ratos tranquilos, sin embargo, pronto se vieron interrumpidos por un desafío inesperado. Una mañana, doña Zulma pidió que reunieran a todos en la sala principal. Su rostro estaba pálido, pero su mirada quemaba como brasas. «No quiero que me tengan lástima, ni que me escondan de la vida. La muerte se acerca, pero todavía puedo regalarles un poco de mi sabiduría». Gabriel la abrazó fuerte y Antonio, por primera vez, dejó rodar una lágrima sin vergüenza. Zulma les enseñó cómo sembrar hierbas medicinales, cómo preparar ungüentos, cómo rezar cuando el miedo les atacara el corazón. «No hay magia más poderosa que la fe y el cariño», murmuró con voz desgastada. Afuera, la comunidad seguía en sus rumores. Algunos decían que la llegada de Gabriel trajo buena suerte a las cosechas. Otros, más malintencionados, susurraban que Antonio se estaba volviendo loco por aferrarse a fantasmas. La feria anual del pueblo se acercaba y Antonio decidió que era hora de enfrentar su historia cara a cara con todos. Aquí empieza el momento más visual, donde todo parece acelerar y el destino está a punto de revelarse. El día de la feria, Antonio se puso la camisa blanca que Lucía le regaló en su último aniversario. Gabriel, con una sonrisa ansiosa y el cabello bien peinado por doña Zulma, caminaba a su lado. Entraron al pueblo como una familia, llamando la atención de todos. Algunos niños se le acercaron a Gabriel, curiosos por su habilidad con los animales. Antonio se sintió orgulloso cuando el chico, sin miedo, mostró cómo calmaba a don Sebas y hasta permitió que los niños lo montaran. Pero los celos del doctor Eugenio no se apagaron. Al ver el afecto del pueblo por Antonio y Gabriel, su envidia lo empujó a buscar otra ocasión para separarles. Esta vez, acudió a la policía rural, acusando a Antonio de adoptar ilegalmente al niño. Un agente llegó a la feria y pidió a Antonio que los acompañara al juzgado local. El aire se tensó. El público miraba en silencio. Antonio estrechó la mano de Gabriel y, con paso firme, caminó hacia el pequeño juzgado alrededor de la plaza. Y aquí es donde ocurre el cliffhanger principal. El juez, hombre serio pero justo, escuchó la denuncia y pidió a Gabriel acercarse. «¿Qué te hace sentir más seguro, hijo? ¿Tu abuela y el señor Antonio? ¿Esta hacienda que ahora llamas hogar?» Gabriel, con la voz temblorosa, respondió: «Don Antonio es como mi papá. Me cuida, me enseña y me ayuda a soñar. Aquí conocí el cariño». Antonio, con los ojos humedecidos, tuvo el valor de contar frente a todos la pérdida de Lucía y Pedrito, y cómo el dolor lo hundió por años, hasta que Gabriel apareció. «No somos familia por sangre», confesó, «pero sí por honradez, respeto y trabajo.
El pueblo guardó silencio. El juez revisó cada parte del expediente, desde los registros de la escuela hasta las cartas escritas por Gabriel y los testimonios de los vecinos, que confirmaban cómo la Hacienda Esperanza había revivido gracias a la presencia del niño y la curandera. «¿Y tú, doña Zulma, qué opinas?», preguntó el juez. La anciana, sostenida por Gabriel, solo pudo murmurar: «Antonio es más padre para Gabriel que muchos hombres que solo dan apellido». El juez sonrió y dictó sentencia. De acuerdo a la ley y el corazón de este pueblo, Gabriel puede quedarse en la Hacienda Esperanza bajo la tutela legal de don Antonio. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Afuera, la música de la feria pareció sonar más fuerte. Dentro, la esperanza que daba nombre a la hacienda se hizo realidad. Pero lo que vino después fue la prueba final. La salud de doña Zulma se fue apagando como una vela. Una madrugada, Gabriel y Antonio se sentaron alrededor de su cama, escuchando sus últimas palabras. El amor es como la tierra, solo florece cuando se cuida a diario. Zulma partió en paz, rodeada por los dos hombres que le devolvieron el sentido a sus últimos años. Antonio llevó a Gabriel al campo, bajo una lluvia cálida, y juntos sembraron flores en el lugar donde descansaría la anciana. «Ahora sí, ya somos familia», murmuró Antonio, abrazando al niño. Ese día, Gabriel le contó en voz baja sus secretos, sus sueños y hasta sus miedos más profundos. Antonio lo escuchó como nunca escuchó a nadie antes, y en ese intercambio de confidencias, ambos entendieron que la vida propone caminos extraños, pero también regalos inesperados. Aquí, el clímax ultravisual. La cámara se detiene en el rostro de Antonio mientras una lágrima silenciosa recorre su mejilla, y Gabriel, entre sollozos y sonrisas, le prometió cuidarlo siempre. La Hacienda Esperanza celebró una nueva etapa. Gabriel ya inscripto en la escuela, la casa llena de nuevas risas, y Antonio motivado a seguir luchando. Los caballos lo seguían, los vecinos lo respetaban, y el dolor se transformó en memoria y fuerza. ¿Y tú? ¿Le abrirías tu corazón a alguien que te recuerda lo peor y lo mejor de ti? Lo que sucedió después consolidó la transformación. Antonio y Gabriel, ahora aliados para enfrentar la vida juntos, organizaron una pequeña fiesta de bienvenida, invitando a los vecinos, quienes finalmente dejaron los prejuicios atrás. Las aulas, el campo y hasta los domingos de misa relucían con historias de la nueva familia. La última escena muestra a Antonio mirando por la ventana, con Gabriel jugando en los corrales al fondo, mientras la voz del narrador reflexiona: «A veces, no elegimos a nuestra familia, pero el destino sabe bien a quién unir». Tal vez tú también tengas una parte de tu corazón esperando ser sembrada. Si esta historia te tocó el alma, compártela, porque muchas veces, para encontrar la esperanza, solo falta abrir la puerta y dejar que alguien entre. El eco de los pasos de Gabriel corriendo por los pasillos de la Hacienda Esperanza se había vuelto sinónimo de vida nueva. Han pasado meses desde aquella sentencia del juez, meses en los que la hacienda volvió a convertirse en un refugio no solo para Antonio, sino para almas perdidas que necesitaban creer que la familia puede brotar entre corazones rotos. La cosecha floreció como nunca antes. Los caballos, antes temperamentales, ahora pastaban tranquilos bajo el sol constante, como si también celebraran la llegada de Gabriel. Las gallinas ponían huevos cada mañana, y las vacas parecían entender el idioma cómplice entre el niño y los animales. La hacienda, una vez moribunda, ahora era el escenario de una pequeña revolución emocional que Antonio presenciaba con ojos de asombro. ¿Puedes imaginar lo que es hallar esperanza justo cuando aceptas que todo está perdido? Las mañanas empezaban con el olor a pan calientito y café, el mismo que preparaba Lucía, y una mesa ocupada por risas y planes. Gabriel aprendiendo letras, Antonio guiando las sumas como quien acaricia un recuerdo vivo. Esa complicidad, padre adoptivo e hijo encontrado, traspasaba los límites de la sangre. Era un amor cultivado día a día, entre errores, silencios y abrazos inesperados. Con la partida de doña Zulma, no todo fue alegría. Dolía su ausencia, y en silencio, Gabriel solía acercarse al rincón de la vieja cama, murmurando oraciones y palabras de gratitud. Antonio respetaba ese duelo, sabiendo que cada quien sana a su propio ritmo.
Pero en vez de sumirse en el dolor, ambos eligieron la memoria como tierra fértil. Sembraron flores, restauraron la capilla y dedicaron un bancal de maíz en honor a la curandera que los unió. Las semanas pasaron y la rutina trajo nuevos desafíos. Gabriel enfrentó el primer día de escuela con nervios y miedo. ¿Y si me equivoco, don Antonio? ¿Si se burlan porque no leo igual que los demás? Antonio se arrodilló, miró al niño a los ojos y le dijo: «La vida no es para los que nunca fallan, Gabriel. Es para los que se levantan después de cada caída». La escuela fue dura al principio. Los niños al principio desconfiaban de aquel chico callado, aprendiz de curandero y domador de caballos. Pero Gabriel, armado de valor y sabiduría transmitida por Antonio y Zulma, fue conquistando a todos. Les enseñó a calmar perros callejeros, a aprender con el tacto y a perder el miedo a las letras. Los maestros, impresionados, adaptaron las enseñanzas y la comunidad del pueblo finalmente abrió su corazón al niño milagro. Y aquí surge una nueva ola de tensión. Llegó el verano, con su sol abrasador, y la feria de San Miguel. La Hacienda Esperanza fue invitada a participar en el desfile de animales. Gabriel, más seguro, aceptó el reto de mostrar a don Sebas. El pueblo entero estuvo presente, y Antonio observó con lágrimas en los ojos cómo su hijo adoptivo, el niño famélico que temblaba en la cerca, ahora era aplaudido y ovacionado. Pero en la vida, las pruebas nunca terminan. Un incendio accidental estalló una noche en el granero, amenazando toda la cosecha. Antonio y Gabriel corrieron juntos, luchando contra las llamas como aliados. Los vecinos, que antes desconfiaban, acudieron con baldes y herramientas. La hacienda, en vez de perderlo todo, fue salvada por manos unidas en solidaridad. El fuego destruyó parte de la cosecha, pero encendió otro tipo de llama en Antonio, la certeza de que nunca más estaría solo mientras confiara en su nueva familia y en la comunidad. Gabriel, exhausto, se sentó con Antonio en la hierba quemada y le susurró: «No importa cuántas veces todo se caiga, mientras estemos unidos, volveremos a levantarlo. ¿Y tú? ¿A quién correrías a buscar si tu mundo se incendiara de repente?». En los días posteriores, el pueblo organizó una colecta para ayudar a reparar los daños, y Antonio, agradecido, finalmente aceptó que el amor puede ser construido, restaurado y compartido. El joven abogado que había formalizado la tutela ahora acudía cada domingo a desayunar con ellos, trayendo libros y conversación. Gabriel, por fin, empezó a soñar en grande. Quería ser veterinario, maestro de animales y ayudar a otros niños con dificultades de aprendizaje. La hacienda, convertida en símbolo de esperanza y resiliencia, comenzó a recibir visitas. Familias desesperadas por ayuda y consejo llegaban, y Antonio, hombre recio y poco dado a palabras, abría las puertas, compartía historias, trataba de consolar a quienes llegaban buscando algo que ni ellos sabían nombrar. La transformación de Antonio fue profunda. Sus heridas eran ahora cicatrices que lo hacían aún más fuerte. Las noches traían memorias y también promesas. Antonio miraba a las estrellas desde el porche, con Gabriel a su lado, y recordaba a Lucía y Pedrito. Ya no dolía igual. Su voz era más luz que sombra en su corazón. A veces, Gabriel le preguntaba: «¿Crees que ellos nos ven desde allá arriba?». Antonio sonreía: «Seguro que sí, y también sonríen cada vez que nos ven reír juntos». Y aquí, el último giro emocional que nadie espera. Un día, llegó una carta para Gabriel. Era de su mamá, que finalmente había encontrado trabajo en la ciudad, y quería saber si aún podía recuperar a su hijo. Gabriel, enfrentado a la decisión más difícil de su vida, miró a Antonio. El hacendado, aunque su corazón se partía, le dijo: «Toda familia merece reunirse, hijo. Tu mamá tiene derecho a abrazarte y a cuidarte». Gabriel, conmocionado, le confesó que el hogar verdadero era donde aprendió a leer, donde los caballos lo aceptaron y donde pudo sanar. Juntos, escribieron una respuesta, invitando a la madre a conocer la nueva hacienda, la nueva familia y la nueva vida que, sin darse cuenta, habían construido juntos. La madre llegó semanas después, con lágrimas y remordimiento, pero también con gratitud. Al entrar a la cocina,
Vio a Gabriel preparando la mesa y a Antonio recogiendo ramas del patio. Lloró al reconocer que su hijo había cambiado, crecido y encontrado en otro hombre, tan diferente y tan parecido, el cariño y el soporte que no pudo darle. Antonio, con humildad, ofreció un trato. Aquí todos cabemos. Nadie reemplaza a nadie, pero todos sumamos a la familia. Y así, la familia de la Hacienda Esperanza se multiplicó, pero sin perder su esencia. Ahora, en fiestas, había más voces, más platos en la mesa y muchas más historias compartidas bajo el techo antiguo. ¿No es acaso en los corazones que se eligen donde nace el verdadero hogar? La última escena muestra a Antonio y Gabriel, juntos en la cerca donde todo comenzó. El hacendado mira el campo, respira profundo y susurra la reflexión que conecta a todos. A veces la soledad parece invencible, pero solo hace falta abrir una puerta, tender una mano y dejar que la vida siembre a alguien nuevo. Felicidades si todavía tienes el valor de creer en los milagros cotidianos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte con alguien que merezca encontrar esperanza. Al llegar el otoño, la Hacienda Esperanza parecía florecer aún más. El maizal se doraba bajo el sol, los árboles de naranja soltando su aroma dulce en las tardes frescas y el canto de los grillos inundando las noches. La vida diaria era un mosaico de gestos sencillos. Gabriel tirando agua para los caballos, Antonio cultivando el huerto, la madre de Gabriel, ahora trabajando en la cocina y enseñando recetas de la ciudad a la vecina, llevando la alegría recuperada a cada rincón de esa casa. Pero la mayor cosecha era invisible. Era la calma en el pecho de Antonio, la risa confiada de Gabriel, el aire cálido que por primera vez en muchos años no olía a ausencia, sino a presencia absoluta. ¿Alguna vez has sentido que tu vida entera cambiaba con una decisión aparentemente simple? Cada día era un nuevo paso en la reconstrucción de una familia que eligió serlo sin importar la sangre. Antonio, de hombre recio, cerrado y temeroso a confiar, se tornó guía y refugio, no solo para Gabriel y su madre, sino también para quienes se cruzaban por su camino. Peones que venían a buscar trabajo, huérfanos que la parroquia protegía, animales heridos y niños que ansiaban una palabra de aliento. La hacienda, antes sospechosa a los ojos del pueblo, ahora era centro de reuniones, talleres y domingos llenos de tortillas recién hechas y cuentos alrededor del fogón. Antonio impulsó una pequeña escuela rural, donde se aceptaba a todo niño con problemas de aprendizaje, apoyando a cada uno, tal como había hecho con Gabriel, y en honor a su Pedrito y a doña Zulma, cuyas recetas curaban más que solo el cuerpo. Gabriel, creciendo entre el trabajo y el estudio, soñaba. Quería estudiar para maestro rural y veterinario. Su historia y superación inspiraron a nuevos alumnos, y poco a poco otros niños diferentes se animaron a no dejarse llamar tontos. Pero aquí, justo cuando todo parece luz, la vida exige una última reflexión. En la víspera del Día de Muertos, padre e hijo armaron juntos un altar para Lucía, Pedrito y doña Zulma. Colocaron flores de cempasúchil, pan de dulce, retratos y dulces favoritos. Cuando terminaron, Antonio encendió una vela y, abrazando a Gabriel, le explicó el verdadero sentido. En México, hijo, la muerte no separa, solo transforma. Hoy nuestros muertos están entre nosotros, a través del amor, la memoria y el perdón. Los vecinos fueron invitados a compartir recuerdos y oraciones. La casa se llenó de risas nostálgicas, lágrimas sinceras y la sensación inexplicable de que la soledad ya no tenía lugar allí. Incluso la madre de Gabriel superó sus culpas, entendiendo, por fin, que familia es quien decide quedarse cuando todo duele. Pasaron algunas semanas. Un día, mientras Antonio y Gabriel arreglaban una cerca, llegó la noticia. El gobierno local otorgó a la hacienda un reconocimiento como ejemplo de integración, solidaridad y superación. La noticia recorrió el pueblo. La hacienda, una vez escenario de rumores y desconfianza, ahora era modelo a seguir. Por la tarde, en un acto sencillo, Antonio fue invitado a dar unas palabras frente al pueblo, autoridades y maestros rurales. Con la voz un poco temblorosa, miró a Gabriel, ya tan cambiado, tan suyo, y dijo: «No hay riqueza más grande que una familia que se elige todos los días».
Si este lugar volvió a florecer, no fue por el dinero, sino por el abrazo que compartimos cuando más nos faltaba. Gracias a cada quien que ayudó a salvarnos, porque el amor verdadero se cultiva con actos, no con promesas. Los aplausos llenaron la pequeña plaza, y hasta los más escépticos admitieron que la Hacienda Esperanza ahora hacía honor a su nombre. Aquí llega el último cliffhanger emocional. Una mañana fría, tras meses de felicidad, Gabriel regresó del pueblo con una carta en mano y la mirada pensativa. Era una invitación a participar en un concurso regional de cuentos, donde quería narrar la historia de cómo una cerca y un plato de pan cambiaron su destino. Antonio lo animó. Tu historia puede ayudar a otros niños a no perder la fe. No tengas miedo. Gabriel escribió su cuento con lágrimas y risas, y fue seleccionado. En la ceremonia, leyó en voz alta su relato ante extraños y vecinos. Cuando terminó, la sala se quedó unos segundos callada, sintiendo la verdad del mensaje. Dicen que la familia es de sangre, pero yo aprendí que es del corazón. A veces, para encontrarla, solo tienes que atreverte a pedir ayuda y dejarte abrazar. El público, emocionado, se puso de pie. Gabriel abrazó a Antonio frente a todos. La directora del concurso se acercó, conmovida, y le entregó un diploma y una beca para estudiar. La rueda al fin giraba a favor del niño, que un día solo quería robar una fruta en la cerca de un hacendado solitario. Por la noche, de regreso en la hacienda, Gabriel, Antonio y la madre del niño compartieron pan y chocolate caliente. Antonio miró el altar de sus seres queridos y pensó, en silencio, que la vida no le debía nada. Al contrario, le estaba devolviendo lo que alguna vez le arrancó. Aquí, la cámara imaginaria se detiene en la expresión de Antonio. Sonrisa suave, ojos brillando, una mano firme sobre el hombro de Gabriel. Así, bajo la luna llena y el murmullo de grillos, esta historia encuentra su propósito universal. ¿Y tú? Todavía guardas cerrada la puerta de tu corazón por miedo a perder. Tal vez sea hora de atreverte a sembrar esperanza donde otros solo ven abandono. A veces, una mano tendida, un plato caliente o un simple quédate pueden salvar a alguien y en el proceso rescatarte a ti mismo. Call to action. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal y acompáñanos para vivir más relatos que sanan, inspiran y nos recuerdan el poder del amor en la vida real. Comparte este video con personas que lo necesiten, porque todos merecemos encontrar una segunda oportunidad. No importa cuán oscura haya sido la noche. Déjanos tu comentario. ¿Quién ha sido tu familia por elección? ¿Tienes una historia de renacimiento que te gustaría ver aquí? Nos vemos en la próxima historia, donde, como en la Hacienda Esperanza, siempre hay un lugar para quien se atreve a abrir el corazón.